Iremos en un barco a recolectar data sobre las rayas jaspeadas. Esta información es importante. Es divertido programar con amigos. Lo hace una experiencia única. Muchas gracias a los que participaron en esta transmisión en vivo. Chicas de Ciencia es patrocinado en gran parte por la Fundación Nacional de Ciencias, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Fundación Nacional de Ciencias, donde comienzan los descubrimientos. Además, nos patrocinan la Fundación PPG, que propone llevar color y brillo a las comunidades del mundo entero. Cargill, ayudando al mundo a prosperar. Y Craig Newmark Philanthropies. Chicas en ciencia, eso es Sci Necesitamos chicas en ciencia, eso es Sci ¡Vamos! Si quiero ayuda y tengo una pregunta, ¿a dónde voy para inspirarme? Necesito encontrar a las chicas. ¡Sí, chicas! ¡Woo! Chicas en ciencia, eso es Sci Necesitamos chicas en ciencia, eso es Sci Girls. ¡Vamos! Conéctense, publiquen, suban, colaboren, sí. ¿Quieren entrar en un mundo fascinante? Las Sci Girls están esperando. Chicas en ciencia, eso es Sci Necesitamos chicas en ciencia, eso es Sci Girls. Sci Girls. Chicas de Ciencia. Los peces están en el estanque. ¡Sí! Por fin tendremos un estanque para peces en el jardín. Pero no puedo verlos. ¿Se supone que el agua sea así de turbia? No lo creo. ¡Eso es mucho musgo! Creo que son algas. ¿Cómo lo arreglamos para ver a los peces? No lo sé, pero sé quién puede ayudarnos. ¡Hola! ¡Chicas de Ciencia! Hay algo raro. Oh, no lo suficiente. Veamos. Estanques, algas. ¿Qué es esto? Eso salió bien. Una de las cosas que más me gusta del océano es su gran misterio. Mi nombre es Laila. Cada vez que vas al océano puedes aprender algo muy emocionante. Mira esto. ¡Genial! Es una coquina. Me llamo Bern. Me encanta estar en el océano porque es un lugar donde puedes escapar de todo. Es lindo, callado y muy tranquilo. ¡Oh, es tan lindo! Es muy lindo. Mira cómo se ven. Me llamo Claire. Las áreas que más me interesan son la ciencia, me gusta la medicina veterinaria, tecnología y matemática. Está vivo, se movió. O mejor, Sarasota está ubicado al oeste de la Florida, justo en el Golfo de México. Tiene arenas súper suaves y es hermosa. Cuidado. Tú ten Sí. cuidado. Conozco a Leila y Bern porque fuimos en el grupo al laboratorio y acuario de Mud Marine. La doctora Eugene Clark, la mujer de los tiburones, fundó el laboratorio en 1955. Encuentra su foto en el acuario y tómense una foto con ella. Mud Marine tiene un laboratorio y acuario. En su laboratorio aprenden y recolectan información sobre los animales. También tienen un programa de educación, donde niños y adultos pueden ayudar con la data recolectada y aprender sobre estos animales. ¡El buffet está abierto! ¿Todo bien? Se siente extraño. Alimentar a las rayas fue genial. Se sienten como aspiradoras suaves. Hola. Hola. Conocimos a Kim, una bióloga marina que estudia rayas jaspeadas. Esta es la calavera de una raya jaspeada. Tienen dientes y capas que pueden atrapar un molusco y aplastarlo. Luego escupen los pedazos de cascarón que ven aquí e ingieren solo la carne. Kim estudia a dónde van las rayas jaspeadas y qué comen. Quieren saber a dónde van en las temporadas que no están aquí. ¿Cómo estudias los movimientos de los animales? Con las rayas jaspeadas usamos algo llamado sensor acústico. ¿Les gustaría aprender sobre nuestra tecnología acústica? Sí. Estoy emocionada por aprender qué tecnología usa Kim para rastrear a todas esas rayas.
Hola. Estamos en Chiqui Hat y la doctora Kim nos enseña los tipos de tecnología. Esto de aquí es un equipo delicado, rastreador acústico. Porque son de diferentes tamaños. Por la fuente de poder que tienen. Elegimos el tamaño del rastreador que vamos a usar en base al tamaño del animal. Este es un receptor acústico pasivo y son los que tenemos en ciertas áreas de la bahía y en los canales. Se llaman rastreadores acústicos. ¿Quiere decir que hacen ruido? Hacen ruido y así es como podemos diferenciar cada rastreador. Les voy a mostrar. ¿Pueden escuchar ese sonido singular? Se llama sonido metálico codificado. Cada vez que el transmisor acústico está dentro del rango del receptor, este emite una especie de silbido específico para ese transmisor. Chicas, acabo de recibir unos rastreadores nuevos y necesito probar su rango. ¿Quieren ayudarme a hacer unas pruebas hoy? Sí. ¡Vamos! Salimos en los kayaks y todas teníamos rastreadores de diferentes tamaños. Aléjense un poco y lancen su rastreador. Así probamos qué tan lejos del transmisor debemos estar para que este deje de funcionar. Por favor, necesito que vayan al marcador más lejano. En los kayaks imitamos el movimiento de las rayas jaspeadas para ver qué tan lejos pueden llegar y aún así seguir detectándolas. Ahora iremos en un barco de investigación a descargar la data del receptor sobre las rayas jaspeadas. Por lo general, ¿en qué época del año encuentras rayas jaspeadas? Su época de estadía aquí es desde más o menos marzo hasta esta temporada del año. Durante el invierno están en otro lugar, por eso estamos interesados en rastrearlas. Entonces, las partes más claras son menos profundas y en este momento tenemos mucha marea roja en el área. La marea roja es un alga que emite una toxina, la cual afecta a los animales de la bahía. Es normal que esto ocurra a veces en zonas poco profundas, porque recientemente se ha encontrado en niveles más altos y en grandes cantidades. No es bueno para los humanos ni los peces. Si vas a la playa durante una alta proliferación, podrás verla a lo largo de la costa. Es devastador. Oye, Chuck, lanzaré la bandera. Estos son todos los receptores. Los dos que están marcados en amarillo son los de New Pass, así que hoy nos vamos a enfocar en ellos. Primero revisaremos el receptor del sur y luego lo haremos con el del norte. Bien, ahí vamos. Una vez que llegamos al lugar donde estaba el receptor, los buzos entraron para recuperarlo. Les tomamos el tiempo desde que dejaron el bote hasta que regresaron. El receptor, aunque está bajo el agua, a veces está en zonas muy profundas. Igual puede captar el ruido, sin importar todo el ruido que ocurre en el océano. Gracias, Greg. Muy bien, esta información es importante. Aquí vamos. El protocolo para descargar la información del receptor es poner una llave en este, lo que permite pasar la información hacia la computadora a través de Bluetooth. Cualquier animal marcado que aparezca en ese receptor saldrá en nuestra lista de control. Gracias al receptor sabemos cuándo pasó y el número de identificación. Número 58427. 5842, sí. ¿Qué tipo de raya? ¿Macho o hembra? Hembra. ¿Cuándo la marcamos? 2016. 2016. El 26 de abril. Voy a borrar la información de este receptor y se lo devolveré al capitán Greg. Luego tomamos el tiempo desde que saltaron del barco hasta que colocaron el receptor otra vez. Kim y su equipo colocaron los receptores donde están basándose en su rango de alcance. Colocó los dos receptores a unos 100 o 150 metros de cada uno, creando una especie de puerta que detecte a las rayas jaspeadas cuando pasen por ahí. Lo más interesante de la información que recolectamos fue que, aunque dos receptores estaban bastante cerca entre ellos, uno detectó una mayor cantidad de animales que el otro. El del sur tenía más de 33,000, mientras que el del norte tenía 13,000. ¿Cómo es la visibilidad ahí? Es baja. Es más difícil aquí porque la visibilidad en los canales siempre es baja, pero la marea roja lo empeora. La parte más divertida del día fue ir en el barco de investigación, ver todo el proceso y poder ayudar. Fue muy increíble ser bióloga marina por un día.
Hola, soy Claire y tengo 12 años. Como ven, me gusta tocar instrumentos. Toco el ukelele, la guitarra y la viola. Toco la viola en la orquesta de la escuela. Me gusta el hula hula y he practicado por 6 años. Adiós. Las tres decidimos responder algunas de nuestras dudas usando la información que descargamos del receptor. Hola, chicas. Hoy conocimos a Kristen, una investigadora que se especializa en analizar datos. Comenzamos a preguntar todo lo que nos causaba curiosidad. ¿Por qué se detectan más animales en el sur que en el norte? Esa es una buena pregunta. ¿Piensas que las rayas femeninas pasan más que las masculinas? Es posible porque vemos crías en ciertas épocas, así que puede ser que las hembras usen más el área. ¿Crees que el cambio climático afecta su tiempo de estadía? ¿Crees que la marea roja tiene un efecto en las rayas? Tenemos un par de preguntas que podemos responder con la información que Kim recolectó. Al revisarlas, eliminamos aquellas que necesitaban más información y que no podíamos responder con los datos que teníamos. El cambio climático, esa es una gran pregunta y puede que sea difícil responderla con lo que tenemos. Decidimos investigar si la marea roja afecta el área de las rayas jaspeadas. Es una buena pregunta porque registramos cuando la marea roja está aquí y el año pasado no estuvo, así que tenemos 2 años que podemos comparar. Bien, vamos al laboratorio. Estudiar y responder nuestras preguntas es como ser una bióloga marina de verdad. Es genial. Ahora que tienen su pregunta de interés, vamos a especificarla un poco. Ayer estaban en New Pass. Así estudiaremos la información recopilada de estos receptores. Bien, ¿están interesadas en entender el número de detecciones o están interesadas en entender el número de rayas únicas que vemos? Porque un animal puede ser detectado más de una vez. Creo que sería interesante ver el número de detecciones para poder determinar cuándo el banco de rayas se ha ido y cuándo están aquí. Al escoger la pregunta hicimos nuestra hipótesis de que cuando la marea roja está presente hay menos rayas jaspeadas en el área. Esto cubre los últimos 2 años de información, así que combiné lo que recopilamos ayer con lo que recopilamos antes. Bien, ¿cuántas detecciones obtuvimos? Tenemos alrededor de 100,000 detecciones en este archivo ahora. Esto es lo que llamamos el registro principal. La señorita Kristen lo llama registro principal porque hay mucha información. ¿Cómo hacemos una gráfica con tanta información? Creo que podemos usar un programa llamado R y con ese programa podemos crear un código para hacer las gráficas. R es un software gratuito de programación. Muchos investigadores usan R para crear diferentes gráficas o diagramas de dispersión si los necesitan. Nos reuniremos mañana para crear nuestro código. ¿Bien? ¿Manos juntas? 1, 2, 3. ¡Código! Aquí estamos, en las aguas salvajes del acuario Bakesfield, donde observamos peces coloridos e indómitos. Como ella. Crikey, es una belleza. Hola, Jake. Oh, hola, ¿qué encontraste? Esta exhibición es llamada Todo acerca de las algas. Todo acerca de las algas. Para controlarla, debemos entenderla. Oh, jugar con su mente. Entiendo. Sí, claro. Hay muchos tipos de algas. Algunas son tan pequeñas que pasan por los filtros. ¡Oh! Tal vez así llegó a nuestro estanque. Un tipo de alga se llama alga de pelo. Crece en hebras como el cabello. ¿Cómo me veo? Pareces un monstruo marino amigable. Eso es justo lo que quería. Algunos animales, como los mejillones y almejas, comen algas, manteniendo el agua limpia. ¡Ah! ¡Jake! Debemos conseguir mejillones. ¡Y almejas! Esta mañana diseñábamos nuestra gráfica en el parque. Decidimos usar una gráfica en barras para representar cuándo la marea roja estaba ausente y cuándo estaba presente, y así ver con facilidad el número de detecciones. ¿Haremos una gráfica para cada mes? Creo que debemos hacer 2 gráficas distintas. Hola, chicas. ¿Puedo ver lo que han hecho? Al principio pensábamos colocar todos los meses o hacer varias gráficas, pero Kristen nos ayudó a concentrar todo en una sola gráfica. Debemos tener en cuenta un dato importante. La marea roja no estuvo presente todo el año. En realidad comenzó a aparecer en agosto. Entonces decidimos graficar el mes de agosto del año pasado, que no había marea roja, y agosto de este año, que fue cuando apareció la marea roja.
Entonces, ¿vamos a comparar un mes con el otro? Porque puede ser una coincidencia que las rayas se hayan ido. Vamos a comenzar comparando un mes y luego podemos expandirlo para incluir más meses. Lo bueno de las computadoras es que siempre puedes revisar tu hipótesis y visualizar la información sin usar muchos códigos. ¿Listas para programar? Sí. Gracias. Oh, gracias. Gracias, Bjorn. Tengo un poco de experiencia programando, pero usando bloques. He usado HTML, Java, EV3 y Scratch. Me parece genial que aprenderé a programar cualquier cosa usando R. Imprimí un par de guías para ayudarlas a programar. ¿Cuál es el primer paso? Subir la información. Excelente. Krista nos dijo que empezáramos con algo simple, porque gracias a la computadora podemos añadir más información en cualquier momento. Esta información ya fue reducida. Son solo las rayas jaspeadas. Sigamos con el tercer paso. Ahora tenemos que buscar la información mensual. Sí, van a tener que crear subconjuntos usando su lista de códigos. Subconjunto es cuando divides la información principal que te ayudará a responder tu duda. Chicas, están listas. Estaré al lado si me necesitan. Lo más divertido de aprender a programar con R es hacerlo con amigos, porque lo hace una experiencia más divertida y también nos podemos ayudar entre nosotras. Agregamos solo las fechas porque eso nos da los años y meses. No creo, Recuerda porque que si lo lo estamos haces separando. así, solo tendremos que especificar esta casilla. Sí. Creo que mejor colocamos el mes. Mes, igual, Sí, bien, mes, igual. y luego las comillas. Oh, sí, primero. ¿Estamos en la parte de desarrollo? Muy bien. ¿Cuál hacemos primero? Bueno, comencemos con R17. Bien. Hagámoslo. Bien, dime. 16. Ahora veamos el R18. También 16. También 16. Bien. Tenemos los números. Quiero verificar eso. Cuando estábamos haciendo la gráfica, tuvimos algunos problemas cargando la información. Nos dio 16 en ambos casos, y eso no tenía sentido con la información. Si olvidabas algo tan simple como una coma, podía desordenarte todo y tenías que empezar de nuevo. Debes colocar B mayúscula, creo. Cierto, esto va en mayúscula. Seguro Sé lo cómo hacerlo. copié y pegué en el otro. Vaya, esto está bien. Se ve diferente ahora. Voy a verificar que todo esté bien escrito. Sí, hubo momentos en los que queríamos darnos por vencidas y renunciar. Pero continuamos y funcionó. ¿Qué colores deberíamos utilizar? Creo que debemos usar rojo para la marea roja y azul para el agua Bien. clara. Para el mar, creo que es de azul marino opaco 2. Entonces el primer color será azul marino opaco 2. 2. Sí. Bien, Falta una coma. coma. Y el otro fuego intenso 4. ¿Listas? ¡Bien! ¡Genial, lo hicimos! Creo que esa fue la parte más emocionante para mí porque lo terminamos y fue genial. Lo hicimos por completo. Nosotras programamos todo y funcionó. Hola, soy Bern y tengo 14 años. Mi hobby favorito es tocar el bajo eléctrico. Toco el bajo en una banda llamada Starstruck. Tienes que tocar do agudo. También me gusta jugar videojuegos, juegos de mesa y cartas. Me encanta tomar fotos de la playa. También dedico mucho tiempo en el proyecto CTC, Comisión de Turismo y Conciencia. Es mi proyecto comunitario y tratamos de educar al público sobre el turismo ecológico. ¡Adiós! Hola, chicas. ¿Cómo están hoy? Bien. Bien. Creo que Kristen y Kim quedarán impresionadas porque nos esforzamos mucho haciendo esto. Llamamos nuestra gráfica la presencia de marea roja versus el número de rayas jaspeadas detectadas. Y nuestra hipótesis fue que hubo más detección cuando la marea roja no estaba presente. Pueden ver que hay una gran diferencia. Hubo solo unas detecciones este agosto con marea roja, pero hubo 552, Sí, esa es la creo. cifra. Sí, en agosto del año pasado. Hicieron un trabajo excelente y es una observación interesante. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre la información recolectada después de ver los resultados? Podríamos comparar más meses con el fin de encontrar tendencia, para que la información obtenida sea la más precisa posible. El plan que decidimos llevar a cabo consiste en realizar 2 gráficas distintas, una para la temporada pasada y otra para esta temporada. Así que decidimos trabajar con las detecciones de marzo hasta septiembre.
Cambiamos nuestro código añadiendo más barras para poder recopilar más información. Eliminaré esto y luego... Creo que tenemos que marcar todo eso y copiarlo. ¿Listo? Sí. Sí, genial. Ahora podemos compararlas. Sí, vamos a imprimirlo para mostrárselo a la señorita Kim y a la señorita Kristen. ¿Qué encontraron? La tendencia no varía mucho entre los 2 años, pero pueden ver que cuando la marea roja está presente, este cambia. Vaya, tienen unos resultados muy interesantes. Es muy importante para nuestra investigación ver cómo las rayas responden a las condiciones ambientales y creo que estos resultados llegan justo a tiempo. De hecho, tenemos una transmisión en vivo llamada Creando Conciencia. Dijeron que nuestras gráficas son muy importantes para su investigación y podrán usarlas. Kim y Krista nos invitaron a su transmisión Creando Conciencia para compartir nuestro proyecto. O incluso las tortugas acuáticas. Una transmisión en vivo es un programa que todos pueden ver en línea. Mote hace transmisiones en vivo a menudo y es genial que nos dejen ser parte de ello. ¿Están listas para comenzar la presentación? Sí, hagámoslo. Estamos en la casa de Claire trabajando en nuestra presentación para el programa. Creo que quieren poner algo sobre la marea roja, cómo nos afecta a nosotros y a las rayas. En la transmisión en vivo hablaremos de la marea roja y las rayas jaspeadas, finalizando con los resultados. Se me ocurrió que primero podemos mostrar la gráfica original. Después de eso veremos si el público tiene preguntas y ya. Hola, mi nombre es Laila y me encanta leer libros por la tarde. También me gusta coleccionar cosas como bolas de nieve, libros y monedas. En la escuela soy parte de la banda y toco el saxofón. Practico diferentes deportes. Uno de mis postres favoritos es la galleta. ¿Pero saben qué me gusta más de las galletas? La masa para galletas. Me gusta salir de compras. ¿Qué les parece? ¿Pero saben qué me gusta de verdad? Dormir. ¿Y adivinen qué hora es? Hora de mi siesta. La presentación está lista. Creo que es hora de repasar lo que diremos. ¿Me parece bien? ¿Quién quiere hablar de las rayas jaspeadas? Yo puedo hacerlo. Hoy estamos en casa de Claire terminando la presentación y practicando para la transmisión en vivo. En el transcurso de la semana hemos estudiado a las rayas jaspeadas, aprendiendo mucho sobre ellas. Hicimos revisiones, editamos algunas cosas, añadimos y quitamos fotos e hicimos tarjetas de estudio para prepararnos. Me siento más segura siendo parte de un equipo, porque si alguna se equivoca, nos podemos ayudar entre nosotras. Estoy emocionada por la transmisión, pero también un poco nerviosa y no quiero equivocarme. Me siento lista. Creo que Claire, Bern y yo haremos una estupenda presentación en el programa. Hoy estamos en los estudios de Mod y vamos a realizar nuestra transmisión en vivo. Hola y gracias por hoy estar con nosotros. Mi nombre es Ross y estoy en vivo desde el laboratorio de Mod Marine en Sarasota, Florida. En la transmisión de hoy tenemos clases de Nuevo México, Florida, Washington, Carolina del Sur y Minnesota. Esta semana tuvimos la oportunidad de ir a un barco de investigación y como los receptores están bajo el agua, teníamos 2 buzos con nosotros para recuperarlos. Hicimos la primera gráfica en base a nuestra primera pregunta, la cual fue: ¿hay más detecciones este año con la presencia de la marea roja o hubo más detecciones el año pasado sin la presencia de la marea roja? En la segunda gráfica, para obtener más información, analizamos la temporada de las rayas jaspeadas. Y eso nos indicó que las rayas se van con la marea roja. No sabemos si esto es causado por el suministro de comida o a dónde se fueron. Así que esa es una buena pregunta. Ahora recibiremos las preguntas del público. ¿Qué otras cosas harían para seguir aprendiendo sobre la biología marina y la programación? El año próximo me gustaría investigar más sobre las rayas jaspeadas porque fue genial. Después de escuchar sobre nuestro proyecto, espero que el público entienda que sus acciones afectan al océano. Espero que toda la gente que haya visto la transmisión en vivo entienda que no importa lo joven que seas, de igual manera pueden marcar la diferencia. El laboratorio de Mod Marine se despide. Espero que tengan un buen día y recuerden, sigan nadando. Laboratorio de Mote Marine, Creando Conciencia en vivo. Kim y Kristen dijeron que la transmisión salió bien y que hicimos un gran trabajo explicando lo que aprendimos esta semana. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaron y por ser nuestras mentoras esta semana.
De nada, chicas. Fue un gran placer tenerlas aquí esta semana. Saben, nos ayudaron mucho a desarrollar la pregunta inicial que nos hacía falta sobre cómo la marea roja afecta a las rayas. Tener a Kim como mentora fue inspirador, no solo porque es una científica, sino también por sus otros intereses. Lo mantienes en tu mano y dejas que siga. Al ser científica, no solo debes enfocarte en tus estudios, también puedes hacer otras cosas. Me gusta saltarlo. Cierto. Tener a Kristen como mentora también fue inspirador. Es una persona muy apasionada y súper enfocada en su trabajo, pero al mismo tiempo lo disfruta. ¡Wow! Eso fue Es genial. Se siente genial compartir tu trabajo porque la gente puede ver lo duro que trabajaste. Fue increíble compartir nuestro trabajo con estudiantes de todo el país. Siempre es genial comunicarse con gente de otros lugares. Estoy triste de que esta experiencia haya terminado, pero me hace feliz saber que enseñé a niños y maestros sobre la marea roja y todo lo que aprendimos esta semana. Terminamos. Sí. Sí. ¿Se ve genial? Sí, parece una raya jaspeada. Bien hecho. Sí. Las almejas están listas. Tengo los moluscos y los músculos. ¡Jake! Oh, hola. ¡Ya podemos ver los peces del estanque! Gracias, almejas. Y moluscos. Vamos a la playa. ¡Vaya! ¡Son realmente hermosos! Más adelante... No. ¡Oh, gané! ¿Quieren crear un juego? Debemos tener un componente digital. Sí, Genial. Gracias por venir a jugar con nuestro prototipo. Hay muchos diseñadores aquí y todos están presentando sus juegos. Seguimos nosotras. Estaba emocionada porque nunca estuve en la NASA. Decidimos hacer una cámara trampa. Y poder ver qué animales hay en el lugar. Me emociona ver qué captó la cámara. ¡Wow! ¡Sí! Chicas de Ciencia es patrocinado en gran parte por la Fundación Nacional de Ciencias, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Fundación Nacional de Ciencias, donde comienzan los descubrimientos. Además, nos patrocinan la Fundación PPG, que propone llevar color y brillo a las comunidades del mundo entero. Cargill, ayudando al mundo a prosperar. Y Craig Newmark Philanthropies. Hay más diversión en la página web de Chicas de Ciencia. Puedes ver videos, jugar juegos y tener una aventura oceánica. Nos vemos en pbskids.org.